Acabo de ver este programa de Canal 1 que se llama BLN, la competencia. Y sentí que algo muy malo está pasando. Y no, mi problema no es con los absurdos concursos del programa o las ideas que tienen los conductores de este programa en cuanto se refiere a lo que es un programa entretenido. O en otras palabras, un programa que vende. Desgraciadamente, el sexo y la violencia es lo que más venden en este mundo. Y es algo, de veras, es algo muy difícil de cambiar. No. Mi problema es con el límite que hay entre erotismo y pornografía. En lo erótico podemos encontrar algo que es humano y digno y que es parte de nuestra naturaleza sexual. Lo erótico tiene más semejanza con el arte por el mismo motivo de que te transmite un sentimiento. Es por eso que en muchos museos puedes encontrar arte erótico. Arte erótico que va desde la Venus de Urbino hasta el David de Miguel Ángel. La pornografía, por otro lado, incita o provoca a deseos o acciones sexuales. Ok, tomemos de ejemplo un video porno cualquiera. Durante todo el video o película, la trama siempre gira alrededor de la posición viril del hombre, ante la imagen accesible de la mujer. Y ahora que finalmente estamos solas, vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos más pervertidos. ¿Quién ordenó pizza con extra salchicha? La la! Básicamente así es la pornografía. En estos videos, todo golpe, cachetada, azote, no se visualizan como violencia, sino como un acto de excitación. Bueno, en sí, la industria de la pornografía nunca te va a vender la idea de que lo que está pasando en escena no le gusta a la mujer. Cualquier gesto de desagrado, repulsión o dolor queda borrado completamente. Ok, lo que pasa aquí es que toda la audiencia que alcance dicho video o escena pornográfica tendrá la idea de que a la mujer le gusta eso. Estadísticamente, de todas las personas que ven porno, el 72% de ellas son hombres. Hey man, got a big box of porn for you. Esto no me lo he sacado de ninguna imagen de Facebook o de los comentarios de algún video. Que por cierto, desde ya les digo, no crean todo lo que ven en internet, por favor. Siempre que puedan, investiguen. El porcentaje que mencioné lo saqué de la página web de Fight the New Drug, que básicamente es una organización que busca prevenir o informar acerca de los efectos que tiene la adicción a la pornografía. Pero volvamos al tema central, que es el video de BLN, la competencia. Ok, lo que pasa aquí, y de verdad me disgusta, es la creciente difusión de pornografía disfrazada de erotismo y la generalización de la violencia. Que ok, yo entiendo, si quieres ver porno, coges tu laptop, tu compu, la prendes, entras a X videos y ya está. Pero aquí estamos hablando de un medio de comunicación público, que por más que transmitan el programa muy de noche y te pongan en la esquina de la pantalla un anuncio que te diga apto solo para mayores de 18 años, no te garantiza que chicos de 14 o 12 años o menos lo estén viendo. Y chicas también, que en este programa también explotan la idea de chicos guapos y musculosos. Como es normal en todo medio de comunicación, aquí se transmite una idea, imperceptible, pero una idea a fin de cuentas. Yo me pongo a pensar, no quiero que la sociedad en la que vivo se siga nutriendo de estas ideas. Y la verdad no me sorprende que las cicatrices del machismo y del feminicidio aún se sientan, no solo en Ecuador, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global. Si vienes y me dices,
yo veo este programa, me gusta este programa, pero no ando por ahí acosando mujeres o maltratándolas. Yo te digo, ok, pero no estoy hablando de ti, estoy hablando de la mayoría de gente que ve este tipo de programación y se queda con esa idea sexista en la cabeza. Yo la verdad todo esto lo asemejo a un círculo vicioso. El objetivo de los productores es servir al cliente, el cliente recibe de buena manera esta información y la audiencia sube. Los productores, al ver que esta idea, esta fórmula funcionó, deciden expandirse más y la historia se vuelve a repetir. ¿O por qué creen que BLN está al aire ya 7 años? Lo que quiero dejar como idea de todo esto que les he dicho es que hay que tener mucho cuidado con la información que absorbemos, nosotros y también quienes nos rodean. Generalizar un tema como la pornografía y proyectarla a un nivel que tiende a rozar con la violencia de género solamente engendrará más violencia. Por favor, intentemos romper este círculo vicioso, intentemos diferenciar lo que es erótico y lo que es pornográfico. Y por último, intentemos pensar qué es lo que queremos de la sociedad en un futuro y luchemos por eso. Gracias.